Hola, buen martes. Nuevamente nos volvemos a encontrar para compartir otro nuevo tema. Y bueno, hace 2 martes atrás empezamos a ver cómo se predicaba el Evangelio y cómo lo predicó Jesús. Después también pudimos compartir que Dios quiere establecer por medio de Jesús su reino en medio del ser humano. Y hoy quiero compartir algunos puntos de cómo justamente Jesús estableció el reino de su Padre Celestial en medio de nosotros, en medio del ser humano. El reino de Dios fue y sigue siendo el reino de la redención de todo ser humano. O sea, es la posibilidad que nosotros tenemos y que si vos todavía no aceptaste al Señor Jesús, tenés de ser redimido, de poder entrar en la presencia de Dios, de obtener esa salvación maravillosa que Dios tiene para vos y que tiene para mí, que tiene para la vida de cada ser humano en este tiempo también. El compromiso de Jesús no fue simplemente cumplir de establecer el reino de Dios como algo que pudiera ser algo ético, sino que Él llevó a cabo nada más ni nada menos que el plan de Dios para todo ser humano. Y no solamente lo llevó a cabo, sino que Él lo hizo anunciando la palabra de Dios. No lo hizo como algo así sencillo, sino que se comprometió y que anunció justamente el mensaje de Dios para todas las personas. Ahora, yo me pregunto, y nos preguntamos quizás en esta tarde, ¿fue importante el reino de Dios para Jesús? Y otra pregunta que me hago, ¿a qué punto le llevó a Jesús venir en un mundo en el que estaba lleno de superfluidad, en un mundo donde estaba lleno de vulgaridades, en un mundo donde estaba dominado por el pecado? Porque todo lo que confesaban en ese momento los fariseos y los escribas era como algo superfluo, porque en realidad ellos no vivían realmente lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Una de las cosas que quiero puntualizar es que Jesús instaura el reino de Dios. ¿Qué es instaurar? Establece en medio de los seres humanos el reino de Dios. Con su nacimiento, Él inaugura el reino. Un reino que no precisaba de un rey como esperaba el pueblo judío, con una corona, poderoso, con carros, con un gran ejército, sino un reino que Él establece con un simple y humilde bebé en un establo. Así se empieza a establecer el reino de Dios en medio del pueblo. Al comenzar, fijémonos, el ministerio, Jesús, ¿qué anuncia? Si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 15, Jesús, ¿qué le anuncia? Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que hace Jesús es instaurar el reino de Dios en medio de todo ser humano. El que hace, lo hace realidad. Como otro ser humano más, Él viene y entonces hace que el reino de Dios se establezca en medio nuestro. Lo segundo que hace Jesús y nos demuestra con su vida que Jesús en sí mismo es el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús en sí mismo es el reino de Dios? A ver, todo rey se establece y vive donde está su reino. Por eso Jesús, cuando le dice a los fariseos, Dios está en medio de ustedes. Si leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 21, cuando habla de la venida del reino, Jesús, le dicen los fariseos, en el versículo anterior,
preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lo segundo que hizo Jesús, entonces, demostrar que Él era en sí mismo el reino de Dios. Él se estableció donde debía establecerse aquel que venía a vivir en un determinado lugar, en un determinado espacio, y le dijo: el reino de Dios está en medio de ustedes. Lo tercero que hizo Jesús es darle sentido al reino de Dios. Y creo que eso fue muy importante, porque Jesús lo que hizo fue predicar sobre el reino y anunciar, cuando Él predicaba sobre el reino de Dios, la misión que Él tenía. Porque en el capítulo 4, versículo 43 de Lucas, nos dice: tiene que predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 4:43 dice así: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lo que hace Jesús le da un sentido y abarca, dice, bueno, el reino de Dios está establecido aquí y se va a establecer allá y se va a establecer allá, porque el reino de Dios no es simplemente para el lugar donde Él nació. El reino de Dios es para todos, pero para todos aquellos que, como yo ya también habíamos predicado, toman el compromiso, hacen suyo el compromiso de aceptar al Jesús, caminar con Él y servirle, como lo hizo Jesús. Y Jesús, como dije recién, enseñó sobre el reino. No solo lo explica, sino que también invita a la gente, a las personas, a entrar en el reino de Dios. ¿Y lo hizo por medio de qué? Lo hizo por medio de parábolas, de ilustraciones, que con esas cosas la gente podía más fácilmente llegar a entender de qué Jesús les hablaba. Entonces, Él les explicó cómo vivir en el reino de Dios. Y creo que lo sigue haciendo. Y Jesús lo resume cuando le dice en el capítulo 8, en el versículo 1 de Lucas, que cada uno tenía que predicar sobre las buenas nuevas y anunciar la buena noticia del reino de Dios. Un mundo que está plagado de malas noticias. Un mundo que está plagado de desorden, de vivir en lo superfluo, de acercarnos a aquellas cosas que lo dañan y que nos dañan a nosotros. Jesús vino a mostrar que había otra cosa totalmente distinta para poder ser vivida, en otra realidad totalmente distinta. Por eso es que Él se compromete cuando enseña sobre cómo vivir en el reino de Dios. Y Jesús también sirve, como lo dije antes. Jesús sirve en ese reino en el cual Dios le hizo que Él viniera a instaurar. ¿Y lo sirve de qué manera? Con sus obras. Lo mostró no solamente con su caminar con la gente, sino que Él sirvió obrando en medio del pueblo. Y mostró el poder de Dios. Y mostró la autoridad sobre Satanás, que quería apartar a la gente de Dios. Fijémonos en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 20. Lo que ahí nos dice la palabra. Lucas 11, en el versículo 20. Mas
si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué le dice Jesús esto? Porque le decían muchos que él obraba por medio de Satanás. Porque le decían que obraba por medio de Belcebú. Le decían que él era un falso profeta. Y él venía hablando de que Dios no está dividido. Y que justamente él podía obrar porque Dios obraba en su vida y por medio de él y por medio del Espíritu de Dios obraba en las personas que necesitaban de la ayuda de Dios. Y lo hizo sanando enfermos, lo hizo haciendo que personas pudieran volver a vivir, reincorporando en medio de una sociedad a personas que quedaban totalmente desplazadas, como aquellos que eran leprosos, como aquellos que tenían flujos de sangre, como aquellos que eran endemoniados. Jesús no solamente restaura, instaura el reino de Dios, sino que restaura a la persona como quiere restaurar tu vida y como quiere restaurar la mía. Y como dije antes, Jesús amplía el reino de Dios. No es solamente para un grupo. Jesús no crea una secta. Jesús lo que hace es que el amor de Dios sea para todos. Por eso estás incluido vos y por eso estoy incluido yo. ¿Y entonces qué hace? Justamente para incluir a todos. Primer momento nombra discípulos y después los envía de a dos. ¿Para qué? Para que vayan preparando el camino por donde el maestro iba a ir. Por aquel que había venido a instaurar el reino de Dios iba a llegar. Y les decía, prediquen que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está en medio del pueblo. Pero no solamente los envió a eso, sino que les dio poder, les dio autoridad para que las mismas cosas que él hacía, ellos también pudieran hacer. Lo vemos en Lucas 10, ahí nomás de lo que leímos recién, en el versículo 9, cuando dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¡Qué impacto para los discípulos! ¡Qué impacto para los que Jesús misionó! Que primero ellos habían recibido como impacto lo que pasaba con el maestro que había llegado y que era el Mesías y que había cambiado totalmente lo que ellos tenían como imagen. Y ahora no solamente cambió eso que ellos habían podido experimentar, sino que ahora los manda a anunciar la llegada del reino de Dios y la llegada del Mesías y a tener autoridad para poder hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Jesús le dio la autoridad para poder afrontar toda situación que se les presentara, pues toda esa autoridad era tanto en el cielo como en la tierra. Y así como él tenía la autoridad que su Padre Celestial le había dado, él esa misma autoridad se la pasa a los discípulos que envía a predicar el reino de Dios. Otra de las cosas que hizo Jesús modifica el reino que los judíos estaban esperando. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban el Mesías que había sido anunciado ya en el Antiguo Testamento. Esperaban un gran militar, como dije antes, un militar que los guiara a conquistar a los demás pueblos. Es por eso que si nosotros leemos en el Evangelio, ellos trataron de hacerlo a Jesús rey. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos? Él dice, eso dicen ustedes que yo soy. En realidad, lo que él era el Hijo de Dios que venía a restaurar a todo ser humano, venía a rescatar a todo ser humano y a darle la posibilidad del ingreso delante de la presencia de Dios, obteniendo la salvación, que es la misma que nos propone en este tiempo a vos y a mí. Por eso es que Jesús
modifica esa imagen que ellos tenían de ese Mesías que estaban esperando. Jesús modifica esa imagen del reino que ellos creían que iban a hacerse establecido en medio de ellos. Jesús le declara: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de él era el reino celestial, de donde él venía, de donde él había también participado desde la creación del mundo, estando Dios en sus tres personas. Y quiero terminar diciendo que Jesús, con instaurar el reino, con mostrar que lo que ellos esperaban era una cosa totalmente distinta a la que pudieron empezar a vivenciar, Jesús tuvo que pagar un precio para poder instaurar el reino de Dios en medio nuestro. Y no fue poca cosa. No fue una cosa sencilla la que tuvo que pagar. En este tiempo donde también a veces no alcanza para pagar lo que deberíamos pagar en lo económico, con los impuestos, con las cosas que tenemos que ir cubriendo. Pero también, pensándolo en la forma espiritual, hay cosas que si tendríamos que pagar, no tendríamos con qué para poder pagar en lo espiritual. Porque tantas veces nos hemos alejado de Dios, tantas veces hemos tenido que volver y pedirle perdón a Dios, que si Dios no hubiera pagado el precio por medio de su Hijo, nosotros no hubiéramos tenido posibilidad de entrar a donde Él nos prometió. O sea que nada de lo que nosotros podamos hacer es por mérito propio. Pero sin embargo, tenemos que seguir recalcando que el mérito que es de Jesús es por el gran amor de Dios. Porque no es el Dios en el cual predicamos, el Dios en el cual te estamos hablando cada vez que podemos compartir un mensaje, un Dios castigador, un Dios que está con el látigo, un Dios que quiere sacudirte para hacerte doler. Al contrario, quiere sacudir nuestras vidas, pero por medio de su amor, para que Él penetre en nosotros y nosotros también podamos desarrollar ese gran amor de Dios en aquellos que nos rodean, haciendo lo mismo que Jesús hizo. Y claro que pagó Jesús por el reino. Pagó con la muerte y pagó con su resurrección. Jesús te redimió a vos y me redimió a mí. Redimió a todos aquellos que quisieron aceptar vivir dentro del reino de Dios, enmarcados dentro del ámbito de lo que Dios quiere proponer para tu vida y para la mía. Pero no debemos perder noción de lo que le costó a Jesús para poder nosotros estar incluidos dentro de su reino. No debemos escatimar en pensar lo que a Él le costó, porque tendemos muchas veces a desvalorizar lo que Jesús hizo por vos y por mí. Entonces, cuando realmente tomamos dimensión de lo que Él hizo, empezamos a valorar y a darle sentido a lo que nos está pidiendo en el día a día, en aprender a caminar con Él y a poder llevar a otros a que también puedan empezar a caminar con Él y a vivir una vida totalmente distinta. Con su gran compromiso, con su gran amor, restauró la vida de muchas personas que estaban totalmente perdidas. Pero el reino de Dios es actual. Y entonces hoy sigue restaurando vidas que muchas de ellas estaban y están totalmente destruidas. Quiera Dios
que nosotros, si hemos aceptado a Jesús, demos el valor que Él espera de lo que es vivir en el reino de Dios. Y si vos, que quizás estás escuchando hoy, todavía no te diste cuenta de lo que hizo Jesús, es oportunidad para que empieces a ver que hay una manera distinta de vivir, que hay una forma distinta de encarar la vida, que hay una posibilidad distinta de encontrar a aquel que, como quizás recordábamos ayer en el Día del Amigo, cuando elegiste un amigo, nunca te iba a fallar, pero es un amigo humano y siempre nos falla, pero lo seguimos eligiendo. Bueno, hoy tenés la posibilidad de elegir a aquel que nunca te va a fallar, que nunca te va a soltar la mano, que nunca te va a dejar solo. Ese es Jesús, que quiere ser tu Señor. Oremos. Y te damos gracias, Señor, porque nos diste la hermosa posibilidad también de compartir hoy este mensaje, para que no solamente hayamos podido escucharlo, sino, Señor, ser parte real de ese reino que vos viniste a instaurar en medio nuestro. Gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por su muerte, pero resurrección, para, como dice tu palabra, darnos vida y vida en abundancia. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos amas y desde el principio hasta el final lo seguirás haciendo. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos en esta tarde. Amén.